señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exaltan los pueblos en cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exaltan los pueblos en cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Dios maravilloso, oh majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, 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 eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos en cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos en cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Oh, amén. Sí, amén. Amados, un abrazo muy especial. Que Dios les bendiga en esta noche de martes. Dios les cuide bastante. El Señor hoy ha hablado en mi corazón a beneficio, lógicamente, de la iglesia para compartir una de las palabras que no sé por qué en este último tiempo que hemos estado como enmarcados en esto que llamamos pandemia, ha sido de los textos bíblicos que yo quizá más he compartido. Y por eso quiero pedirte el favor que busques en tu casa Lucas capítulo 15. Yo lo digo como manera personal, ¿no? Nosotros leemos la Biblia en un año como iglesia. Yo ahí necesito pedir perdón porque yo sí soy muy juicioso en la lectura de la Biblia, pero yo me anticipo porque yo como líder tengo otro tipo de lecturas, ¿ok? Entonces ya la Biblia en este año, para la honra y la gloria del Señor, la pudimos terminar. Y estoy leyendo paralelamente el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Entonces vuelvo y llego a Lucas 15 y Dios pone en mi corazón, no personalmente, sino para la iglesia, dos orientaciones que tendremos el día de hoy en Lucas 15. Y yo estoy revisando mis notas y literalmente es la historia que más he compartido en este año y medio de pandemia, es la verdad. Lucas capítulo 15 en el versículo 11. En esta encontramos la parábola del hijo pródigo. Oremos antes de leer la palabra del Señor. Papá, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Hoy yo me pongo delante de ti, Señor, y hemos venido como tus hijos, los hermanos de esta comunidad de fe, para que tú nos hables. A título personal y en señal del profeta Isaías, pasa el carbón por mis labios para que yo no profiera insulto ni ninguna idea preconcebida que no sea tuya, sino que tú, Espíritu Santo, vayas delante para poder ministrar la mente y el corazón de cada persona que tenga contacto con esta predicación. En el nombre de tu Hijo amado, dispone el corazón de todos los oyentes, Padre Celestial, para que tú puedas penetrar, que tu palabra, que tú dices en Hebreos que es más cortante que espada de doble filo,
penetre hoy hasta los tuétanos, Padre Celestial, y traiga a nosotros contrición y arrepentimiento si alguien está haciendo algo malo, pero también traiga a nosotros la alegría de saber que tú como Padre siempre has estado en nuestras vidas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amados, hoy hablaremos de actitudes, es el título. Hoy estaremos hablando de actitudes, es el título que nos gobierna en esta noche. Lucas 15, versículo 11. La palabra del Señor dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo lo siguiente: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: Tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Y entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. 2 cosas particulares hablando de actitudes, y vamos a darlas quizá a forma de introducción. Una es una pregunta y otra son 2 orientaciones que yo creo que es preciso tener. Cuando el padre le responde al hijo menor, o cuando el criado, habla con el hijo mayor, la palabra del Señor dice que el padre está contento por haberle recibido bueno y sano. De las primeras aplicaciones rapiditas que podemos sacar de este texto bíblico, las cuales Dios nos quiere hablar, y es que la Biblia sí habla claramente que el estar bueno y sano no depende de nuestras finanzas ni de lo material, sino de la cercanía con el Padre. Mira, de manera literal, nosotros hemos materializado las bendiciones de Dios.
¿cierto? Y en el versículo 27, él le dijo, tu hermano, el padre mira cómo dice esto, tu hermano ha venido. Cuando nosotros pensamos en ir al Padre, nosotros tenemos que quitarnos todo lo material de encima. Todo. Aún así, y lo digo a forma de introducción, las personas que creen que únicamente pueden acercarse al Señor para que les mejore su salud, para que les mejore su vida económica, tienen una falsa motivación. Mira el diálogo que el hijo mayor tiene con el criado en el versículo 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿el hijo menor cuando llegó tenía la riqueza con la cual se fue? No. El hijo menor, al regresar a su padre, tenía la misma ropa y el mismo beneficio económico, material y físico con el cual se fue. La respuesta es no. ¿Por qué el criado le dice al hijo mayor que el padre lo recibió bueno y sano? Porque Dios hoy nos está intentando decir, como siempre lo ha hecho, que la bendición y el bienestar de la gente, así la plata sea necesaria, así el estatus social sea necesario, no depende de lo mucho que se tenga materialmente hablando, sino de la cercanía. Cuando el hijo menor regresa al padre, el padre dice, yo recibí a mi hijo bueno y sano. Y es la información que el criado le transfiere al hijo mayor. Tu hermano está bueno y sano. Ah, pero no tiene la plata con la que se fue. No importa. Nuestro beneficio y nuestra sanidad depende de estar cerca al Padre, no de los bienes que poseamos. ¿Ok? Y lo segundo que muestra el texto bíblico, a manera de introducción, después predicamos, es una pregunta. ¿Cuántos hemos tenido malas actitudes delante de Dios? Y mire, hermano, yo soy malo hablando por la gente, pero yo creo que aquí es uno de esos puntos donde yo puedo, sin temor a equivocarme, y decir que todos hemos tenido malas actitudes delante de Dios. ¿Qué es tener una mala actitud delante de Dios? ¿Quejarse y decirle, Dios, ya no creo en usted? Nah, eso no es una mala actitud. Porque de hecho, si estás viendo este video, pues yo no creo que seas capaz de decir una salvajada de esas, que ya no confías en Dios y que ya no crees en Él. Pero una mala actitud ante Dios es estar muy contento cuando Dios nos complace y lo que le pedimos sale y nuestra familia se convierte y el que tenía COVID-19 no se murió y así estamos en pandemia, yo sigo en el trabajo y sigo devengando un sueldo. O sea, eso es tener una muy buena actitud. Pero también cuando Dios permite que todas estas cosas que yo acabo de mencionar no funcionen y no fluyan en tu vida, te pones triste. La mala actitud no es reprocharle a Dios por lo que te dio o no te dio, que hace parte, pero en este punto específico no. La mala actitud es cuando tu corazón se entristece porque lo que le estás pidiendo al Señor, Él en su voluntad te dijo que no o que no era el tiempo. Y yo creo que ahí todos hemos tenido malas actitudes porque confiamos en que Dios va a hacer algo cuando nosotros se lo pedimos. Y cuando no lo hace, nuestro corazón se entristece. Esa es una mala actitud. Dando esta explicación, reitero la pregunta. ¿Cuántos hemos tenido malas actitudes de parte ante Dios? Y yo creo que todos tenemos que levantar las dos manos, no para adorar, sino para decir, nosotros algunas veces hemos tenido malas actitudes y hemos sido un poquito desagradecidos con el Señor. Que el Señor nos auxilie y nos perdone. Título, actitudes. Las actitudes indefectiblemente determinarán tu futuro. Estuve leyendo un artículo médico de una universidad española en la cual ellos afirman que por unas pruebas que han hecho muy localmente, el asunto es un asunto hasta experimental, por decirlo de alguna manera, y algunos de los estudiantes que estaban ahí en este grupo investigativo decían que el COVID-19, porque ustedes saben que esta parte de España van a llegar al 50% de la vacunación de su población, que esto ya es demasiado, ¿ok? Entonces, ellos decían, en el momento de sacar este artículo estaban en este porcentaje, ¿ok? Estaban cerca de este porcentaje. Ellos sostenían que el COVID-19 se pasaba con las medicinas, con el aislamiento, con, metámoslo en Colombia, con las agüitas calientes, con todo lo que nosotros tomemos, con el jengibre, limón hervido, la moringa, lo que te dé tu abuela, tomátelo, no hay problema. Entonces ellos sostenían que la actitud era fundamental para pasar este virus. Y mira que
Ellos decían que era un asunto experimental. Esto lo hicieron 2 o 3 estudiantes. Decían, mira, hemos analizado por encuestas que hemos hecho muy localmente en una ciudad de España que no recuerdo cuál es, que la gente que tuvo mejor actitud, o sea, la gente que desde el principio dijo, hermano, me voy a sobreponer de esta vaina a mí no me va a matar, esa gente salía. Pero había gente que le decían que tenía COVID y en ese momento se le subía la presión, se le bajaba el azúcar y era una locura. Porque nuestra actitud ante las respuestas que nosotros recibamos sí determina qué hacemos o qué no hacemos, ¿ok? Que el Señor nos ayude para tener buenas actitudes, porque las buenas o malas actitudes sí determinan lo que va a pasar con nosotros en un futuro. Mira, primer punto de predicación hablando de Lucas capítulo 15 del 11 en adelante. Primero, que nunca te olvides que Él es tu Padre. Que nunca te olvides que Él es tu Padre. Voy a hacer un recorderis de algunos versículos que acabamos de leer, o sea que son muy fácil tener recordación de ellos, para que nosotros veamos algo. ¿Qué actitud tuvo el hijo menor? Aun cuando estaba pecando, aun cuando se estaba equivocando y aun cuando estaba lejos del Padre. El versículo 12 dice, y el hijo menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes o de los bienes que me corresponden. El versículo 17 de Lucas 15 dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira, ¿se dan cuenta que el hijo menor siempre supo que él era su padre? Y te das cuenta que muchas veces nosotros en esta pandemia nos hemos sentido un poco abandonados. Por el motivo que sea. Quebrantos de salud, no han salido las cosas como estábamos pensando, te botaron del empleo, se te acabaron las finanzas, no salió algo como estabas esperando. Y nosotros muchas veces pretendemos pensar o hacernos creer y sugestionarnos pues a nosotros mismos con que Dios no ha estado, con que Dios te abandonó. Si algo se demuestra, era que este hijo, aún lejos de su padre, aún estando haciendo las cosas malas que la historia cuenta que estaba haciendo, este hijo, por alguna razón, siempre supo que su padre estaba. No que el padre estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo, porque no y rotundamente no podemos extractar de este pasaje bíblico, porque el hermano mayor dijo que él estaba desperdiciando sus bienes con rameras. Entonces no falta el que entienda mal la predicación y diga, pues, hoy yo entiendo que así esté pecando lejos del Padre y haciendo cosas malas, Dios siempre está conmigo, a mi lado, acompañándome. No, eso es falso. O sea, Dios no está donde hay pecado, así de sencillo. Lo que sí demuestra la historia es que había algo que le hacía sentir al hijo menor que el Padre siempre estaba, que el Padre siempre iba a estar disponible para él. Así él en ese momento estuviera pecando, estuviera viviendo su vida perdidamente con rameras y despilfarrando los bienes que el Padre había puesto en su mano, algo le hacía creer a él que el día que él regresase al Padre, el Padre iba a estar con los brazos abiertos para él. Y no sé qué de pronto esté pasando en tu vida, porque muchas veces nosotros nos sentimos lejos del Padre porque la hemos embarrado. Hermanos, los seres humanos la embarramos a diario. Y algunos, como yo, la embarran más que otros. Y bien feo. Entonces, no sé por qué yo siento en mi corazón quizá decirte esto. Porque se supone que si estás viendo esta predicación, de pronto estás en el grupo de la iglesia. O si no, alguien que está en el grupo de la iglesia muy amablemente te la envió. Y si vos te has sentido lejos del Padre y pensás que pecaste muy feo y que para vos no hay perdón, ¿y qué tal que esta predicación sea para vos, únicamente para vos? Que Dios nos ponga a esperar a todos, pero hoy te esté hablando directamente diciendo, hombre, ¿por qué no regresás? Deja las excusas de un lado. Que de pronto en una iglesia tuvieron por ahí sus problemas, porque la iglesia es como una casa de familia. Si en las casas de familia se pelea, en la iglesia también. Entonces vos de pronto estés por fuera de una iglesia porque unos líderes, algunos hermanos de la iglesia, peleaste con ellos en la iglesia o no te gustó alguna cosa de ese pastor que lideraba y te fuiste y estás como por fuera. ¿Por qué no regresar? Es la pregunta que hoy te hace el texto bíblico. ¿Por qué no darte la posibilidad de entender que tenés la posibilidad de regresar? Y ese es el mensaje que yo te quiero dejar en este punto de predicación.
Porque algunas veces nosotros nos hemos sentido lejos del Padre por malas actitudes que nosotros hemos tenido. Y hoy Dios demuestra con historias como estas que Él siempre va a estar disponible y con los brazos abiertos para poder recibirte, sea cual haya sido tu pecado. No importa, al final, Él te perdona. Que en estos momentos de tanta dificultad para nuestra nación y para nuestra iglesia de Tunja, del Concilio de las Asambleas de Dios, porque han pasado dificultades. De hecho, no tenemos un local porque han pasado dificultades. Nosotros podamos entender que Él siempre ha estado, que Él siempre estará en medio de nosotros. A mí me aterra cómo este hijo menor siente algo que le dice, cuando vuelve en sí, dice, no, voy a casa de mi padre. Cuando está pecando y que desea llenar su vientre de las algarrobas que comen los cerdos, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Este siempre tuvo al papá en la cabeza. Y qué bueno es que nosotros, sea cual sea la situación que estemos experimentando, entendamos que Dios nunca puede salir de nuestra mente. Dios no puede salir de tu cabeza. Primer punto de predicación, que nunca te olvides que Él es tu Padre. Por difícil que sea la situación, desempleo, falta de finanzas, quebranto de salud, te contagiaste con el COVID, lo que sea, que nunca se te olvide que Él siempre está y que Él es tu Padre. Y lo segundo que muestra el texto bíblico, vamos a hablar de la reverencia ante el Padre. Primero, que nunca se te olvide que Él está y que siempre ha sido tu Padre. Y lo segundo, reverencia ante el Padre. Hombre, Lucas 15, versículo 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. ¿A ustedes no les hace raro en la historia que el hijo mayor, de hecho por ser primogénito, era la persona que más tenía acceso al padre, pero decide llamar a uno de los criados o empleados para preguntarle qué es lo que está aconteciendo? O sea, acá se evidencia un problema. Y es que el hijo mayor no se dirigió al padre. Nosotros tenemos muchos problemas. Voy a mencionar solo uno. Nosotros las cosas que tenemos que contarle al Padre, no se las contamos. Se las contamos al mejor amigo, al amigote, al que sabemos que nos va a apoyar siempre, así nos estemos equivocando. En serio, hermanos. Mira, nosotros somos muy buenos pidiéndole al Padre cuando necesitamos ayuda, pero somos muy malos cuando la hemos embarrado y volver al Padre. Y aquí estamos viendo una condición bien importante, no sé si usted la ha notado. Se dan cuenta que el hijo mayor, con lo pecador y degenerado que fue, el hijo menor, con lo pecador y degenerado que fue, despilfarrando las bendiciones que Dios le puso en la mano, tuvo la capacidad de volver al Padre, pero el hijo mayor, estando entre comillas en mejor posición, no habiendo pecado tanto, no fue capaz de decirle al Padre lo que tenía que decirle. Perdón, pero la historia sí está evidenciando esto. La historia de hecho está evidenciando otros problemas que vamos a tratar a continuación. Pero como primer problema en el hijo mayor es que, habiéndose quedado en la casa, conservando la mitad de los bienes que eran de él, siendo el primogénito, no fue capaz de dirigirle la palabra al Padre. No le dijo Padre. En cambio, el pecador, el que estaba en la mazmorra comiendo con los cerdos, paréntesis, cerdo, animal de pezuña hendida, animal impuro para los judíos. Este cayó tan bajo que deseaba llenar. No dice que comía comida de cerdos. Dice que los cerdos se la comían y que él deseaba. Este fue a trabajar apacentando cerdos. Un judío no toca un cerdo porque es un animal inmundo en esa cultura. Este tenía que dormir allá con los cerdos y no comía la comida de los cerdos. Deseaba llenar el vientre, pero no podía. Y este pecador sí fue capaz de regresar al Padre. Y algunos de nosotros que estamos buenos y sanos tomamos decisiones en nuestras fuerzas y no le preguntamos a Dios. No somos capaces de comunicarnos con Él. Uy, hermanos, perdón si estoy siendo fuerte, pero el texto bíblico está evidenciando que muchas veces los pecadores tienen más posibilidad de llegar al Padre que nosotros, que entre comillas estamos buenos y sanos y entre comillas sentimos que no hemos pecado. Y digo entre comillas porque los pecados que está cometiendo el hijo mayor ahí son gravísimos. Enojo es pecado. Envidia es pecado.
altivez y falta de reverencia ante el padre es pecado. O sea, el hijo mayor creía que estaba bien, porque siempre había estado ahí como algún tipo, o sea, como trabajando, pero con una motivación bien dañada, ¿no? Porque él cuando le habla al padre, con falta de reverencia le dice, tú nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, él estaba trabajando con el padre por intereses diferentes. No para que la empresa familiar creciera, sino que él estaba trabajando ahí por otro tipo de motivación. Porque cuando él tiene la posibilidad, eso no me lo estoy inventando yo, cuando él tiene la posibilidad de hablar con el padre, le dice, tú nunca me has dado nada para poder despilfarrar. O sea, yo estoy a la sombra de mi papá para que me dé para poder gastar en mis placeres. O sea, la motivación era bien diferente. Perdón, la motivación del hijo mayor no era muy diferente a la motivación que tuvo el hijo menor para poderle pedir los bienes al papá. El hijo menor se fue y se lo gastó con rameras, y este hijo mayor se quedó para podérselo gastar con sus amigos. Los dos querían gastar, uno de otra forma, otro de otra, pero los dos tenían una motivación bien rara. Pero lo que te intento decir del hijo mayor es que el hijo mayor está evidenciando un problema, porque siendo el hijo primogénito que tiene acceso al padre, no se dirige al padre, se dirige a uno de los criados. La pregunta que te voy a hacer acá es, ¿cómo te diriges al padre cuando lo que él hace no te complace? Reitero, ¿cuál es tu actitud cuando Dios determina otra cosa para tu vida diferente a la que vos pensabas que Dios iba a hacer? ¿Sigues contento porque Dios en su santa y única voluntad determinó que algo no era bueno o positivo para tu vida? ¿O te enojas con Dios porque no te dio lo que le estabas pidiendo? Que el Señor nos ayude. ¿Estás feliz? O sea, en otras palabras, ¿estás feliz solo cuando Dios te concede lo que le estás pidiendo? Porque si es así, hermanos, tenemos problemas. Mira lo que dice Lucas 15:28. Entonces se enojó. O sea, esta a mí me la tienen que explicar. Hagámoslo de esta manera. Y te hago la pregunta, ¿por qué te enojas porque otro progresa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te enojas porque otro es bendecido? Y yo sé que muchos, ay, no, ¿cómo se le ocurre? Ay, mira, yo en la lectura que hice de toda la Biblia que les contaba al principio, leí un salmo. Y yo la semana pasada estaba leyendo el Salmo 77, lo recuerdo como si fuera ayer. Y hubo un salmo que Dios reprende a alguien porque ese alguien se está enojando porque otro progresa. Y Dios le dice, ¿y usted por qué se enoja porque el otro progresa, hermano? Lo iba a decir a mi manera, pero creo que pecaría. Dios le dijo, ¿y cuál es su problema con que el otro progrese? Hay gente que se muere más de envidia que de las enfermedades, hermanos. Literalmente. Y les coge como una cosa, o sea, ¿a vos qué te importa si el otro progresa? ¿A vos qué te importa si el otro tiene plata? ¿A vos qué te importa si el otro tiene un mejor carro, una mejor casa? ¿A vos qué te importa eso? O sea, ¿por qué nosotros hemos empezado a ver con envidia lo que debería de generar en nosotros alegría, regocijo y bendición? ¿Por qué? O sea, ¿te das cuenta que nosotros no nos alegramos porque una persona gana más dinero que nosotros, aún nosotros teniendo más estudio que la otra persona? Y me sirve el ejemplo, ¿no? Y mira, yo siendo profesional aquí ganándome este poquito de plata, y ese que tiene por ahí un tecnólogo, imagínese ganando el doble que yo. ¿Y qué te importa? O sea, ¿cuál es tu problema? En serio. No sería más bien, o sea, me metí en problemas, pero bueno, voy para encima. Por eso es que no progresas. Porque estás más pendiente de lo que el otro hace, de lo que el otro tiene, de cuánto el otro se gana. Por eso es que no progresas. La actitud que abre una puerta de bendición y cuando Dios te ensancha y ensancha en bendición tu vida, es que vos tengas una buena actitud porque el otro progresa también. O esto de menguar para que el otro crezca ya pasó de moda, pilas que lo dijo Juan Bautista, ¿no? O sea, esto de que yo me hago chiquito para que el otro obtenga más beneficios y Juan se sentía contento con eso, ¿esa actitud ya pasó de moda en los creyentes? Ojo que no, eso no ha pasado de moda. Juan dijo, hermano, es necesario que yo mengüe para que él tenga más beneficios. Y dos discípulos que Juan había formado, apenas vieron que el Señor Jesús estaba como creciendo en la cosa, decidieron abandonar a Juan y se fueron con el Señor Jesús. ¿Usted ve a Juan Bautista peleando por esos dos discípulos? No. ¿Cuál es tu problema con que otro progrese?
me acabo de meter en problemas. ¿Y cómo le parece? Que ese sin estudio allá ganando de 3, 4, 5, 6 millones de pesos y yo profesional sin sueldo. ¿No será que lo que Dios está pensando o lo que Dios está esperando es que vos tengas una buena actitud y te alegres porque el otro, aún sin estudios, ha progresado para poder empezar a bendecir tu vida? Porque la puerta más grande de bendición para tu vida es una buena actitud, aun cuando malas cosas te estén aconteciendo. Pero somos criados en Iberoamérica, gente que sea de habla hispana viene medio tóxica de nacimiento y aquí se enojan porque el otro progresa y empezamos a colocar en manto de duda cuando el otro progresa, ¿no? ¿Y cómo será que se hizo para conseguir eso, no? Hasta robando está, traficando está y metemos a la gente en problemas y en bochinches y en chismes solo porque tenemos vacíos en nuestra mente y en nuestro corazón y no podemos tolerar que otro tenga más que yo. O sea, Dios lo bendiga, pero menos que yo. Porque donde Dios lo bendiga más que yo, empiezo a pensar que está robando la plata, empiezo a pensar que está traficando, que tiene negocios turbios, cualquier tipo de desavenencia, porque nosotros somos buenos para eso. Y me sigo metiendo en problemas. Pero no sé, o sea, ¿por qué te duele que otra persona progrese? Y ahí me estás diciendo, ay no, pastor, pero tampoco es así. Revisa tu mente y tu corazón. Oiga, y esta, o sea, mira, es nuestra mente, y perdón por colocar estos ejemplos tan grotescos, pero es nuestra mente. Entonces llegó una china más o menos bonita y ascendió muy rápido. Eso mínimo se está acostando con el gerente, porque aquí ya vemos que unos que tenemos 8 y 10 años y no hemos surgido, y llegó esta culicagada y pum, de una vez de supervisora de nosotros. Esa para ahí es moza del presidente, y le dañamos la honra a la gente. ¿Cuál es tu problema con que otro progrese? ¿Cuál es tu problema con que otro avance? ¿Cuál es tu problema? Que el Señor nos perdone nuestras malas actitudes, porque las malas actitudes sí que determinan nuestro futuro. Lucas 15:28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Tanto así que aquí dice que el padre salió y que a rogarle, ¿no? Pero vamos a quedarnos en que él se enojó y no quería entrar. Su voluntad así no te guste, es lo mejor que puede experimentar tu vida. Su voluntad así no te guste, es lo mejor que puede experimentar tu vida. A ver, revisemos el enojo del hijo mayor, porque la predicación toca hacerla completa, ¿no? O sea, este man, ¿por qué se enojó? O sea, vos y yo aquí cortico, vamos a decir, bueno, ¿cuáles motivos tenía el hijo mayor para enojarse en contra de su padre? A ver, ¿el hijo mayor conservaba la parte de su herencia, sí o no? A ver, te digo una cosa, porque donde el padre injustamente, cuando haya regresado el hijo menor, le dice al hijo mayor, deme la mitad de lo que yo ya le había dado a usted y dele la mitad a su hermano. Primero era una decisión del padre que no tenía que enojarse, pero ahí el padre sería injusto. Pero la pregunta es, ¿conservaba el hijo mayor la parte de su herencia completa? Sí. O sea que ahí no había motivo para enojarse. Ok. Mientras continuaba el hijo mayor trabajando con el padre, ¿la parte de su herencia estaba quieta? Sí. O sea que no tenía por qué enojarse. Por ser el primogénito, cuando el padre llegase a faltar, ¿la mayor parte de lo que el padre seguía trabajando en la hacienda le pertenecía al hijo mayor? Sí. Este man, ¿por qué se enojaba? ¿En serio? O sea, perdón. O sea, ¿cuál es el motivo o cuál es la base por la cual el hijo mayor estaba enojado? No hemos querido entender. Pensemos en las cosas que hemos podido tener aún en medio de esta pandemia. Pensemos en las situaciones que hemos podido sortear aún en medio de esta pandemia y nos daremos cuenta que tenemos más cosas por qué agradecer que cosas por qué quejarnos. De hecho, no hay cosa por qué quejarnos. Y si nos hemos quejado es porque hemos querido, no porque Dios no haya sido bueno. A ver, charlitas pues de esas que tengo yo. Si diste positivo a COVID-19 y estás viendo este video, hermano, no, es más, quita el video ya y andate a dormir. Sos un bendecido de parte de Dios. O sea, si te pringaste con esta joda del COVID-19, o sea, si diste positivo para COVID-19 y estás contando la historia,
pues déjame decirte que sos de las personas más bendecidas que está viendo esta predicación. ¿Necesito explicarte que la gente se muere con este virus? Ay, papá. Es que nosotros somos buenos para pelear cuando no tenemos razón para poder pelear. Si conservaste tu empleo en medio de la pandemia, sos un recontrabendecido. Y si seguiste comiendo aún sin empleo en medio de la pandemia, sos un super, hiper, mega, triple, recontra, mega bendecido. Si tus hijos siguen en la universidad y en el colegio, en la escuela, y les has podido seguir pagando la pensión o la matrícula, sos una persona totalmente bendecida. Y ni hablar de que si todavía has seguido teniendo plato de comida en la mesa, sos una persona mega bendecida. La pregunta es, ¿cuál es tu problema para pelear? ¿No será que si vos perdiste tu empleo en la pandemia y has seguido comiendo, es que Dios te quería mostrar que aún sin empleo Él te puede seguir sosteniendo? O sea, ¿cuándo vas a empezar a tener buenas actitudes delante de Dios? Hermano, vea. Ustedes se dan cuenta, porque voy a hacer un símil comparativo evidenciando actitudes del hijo mayor. Ustedes se dan cuenta que el hijo menor siempre supo que su padre era su padre, pero que el hijo mayor no fue capaz de mencionar la palabra padre. Y el hijo mayor, entre comillas, era el bueno, y el menor, entre comillas, era el malo. Que el Señor nos ayude. Reitero la idea. Ustedes se dan cuenta que el hijo mayor no fue capaz de mencionar el nombre de su padre en reverencia, pero el hijo menor, con todos los líos que tenía encima, sí fue capaz de saber que su padre siempre había sido su padre. Y se supone que el mayor era el bueno y no fue capaz de mencionar la palabra padre. Y se supone que el menor era el malo y se llenaba la boca diciendo que su padre le podía perdonar, que la gente en la casa de su padre cuando volvió en sí fue por el impulso de su padre. Que tus malas actitudes no te quiten el acceso al Padre y la entrada al reino. Pastor, ¿pero por qué estás diciendo que la entrada al reino? Hermanos, si su Biblia dice otra cosa, porque es de las lecturas rápidas que hacemos de la Biblia y no analizamos muy bien. Yo te hago la pregunta. La palabra del Señor dice que el hijo mayor entró o no entró. Porque a lo que a mí respecta, en mi Biblia no dice que el hijo mayor haya entrado. Ay, y ahí tenemos un problema. Ojalá usted haya notado ese detalle, pero si no, gloria al Señor que lo está notando. ¿Dice la historia bíblica que el hijo mayor entró con su padre, sí o no? Perdón, pero la mía dice que él no entró. O sea, a mí no me dice la Biblia que el hijo mayor haya entrado. Y el hijo menor que venía oliendo a prostituta, que venía a pobre, que venía oliendo a marrano, ese sí entró. Y el hijo mayor, que siempre estuvo entre comillas ahí al ladito del papá, no entró. Si usted me conoce, sabe para dónde voy. Es más, no le voy ni a decir nada porque usted ya me conoce. ¡Qué sorpresa! Mira, la palabra del Señor está evidenciando, porque esta historia lo que hace es evidenciar cómo al tenerlo todo, podemos quedarnos sin nada por nuestras malas actitudes. Recuerda algo, el papá en la interpelación que le hace al hijo mayor le dice, pero vení, ¿cuál es tu problema? Vos siempre has estado aquí, todos mis bienes son tuyos. Como queriéndole decir, si tu hermano se quedase por allá y se muriese, cuando yo muera, vos heredás todo lo mío. ¿Cuál es tu problema? Es que a nosotros, ¿cómo nos gusta tomar venganza, no? ¿Sabes cómo hubiera quedado más contento el hijo mayor? Que el hijo menor hubiese llegado y que el papá le hubiera metido una juguetiza y lo hubiera cogido a palo. Y le hubiera dicho, usted es un degenerado y a mi casa no entra más. A usted se le dieron todas las posibilidades y se largó por allá a vivir perdidamente. Pues váyase para la calle y se larga de mi casa. Y la historia hubiera culminado y el hijo mayor estuvo muy feliz con esa actitud de su padre. Pero como el padre, es que otra de las cosas que muestra el texto bíblico, porque es que es muy amplio. Con razón es la predicación que más he predicado en los últimos 2 años. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que el papá ni le responde al hijo menor.
Vea, hermanos, ya está un poquito largo, pero digamos esto porque hay que decirlo. Porque no en 8 días vuelvo y le predico de este mismo texto. No, mentira, entonces déjeme decírselo aquí porque no en 8 días me toca volverle a predicar para dárselo completo. No, mentira, mira. ¿Cuál es la respuesta del padre al hijo menor? Textualmente hablando, o sea, literariamente hablando. Ninguna. Cuando el hijo menor viene y le dice al papá: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿El papá lo cogió a cantaleta? No. ¿El papá textualmente con palabras le respondió? No. Dios ni se dedicó, porque en esta palabra, en esta predicación, el Padre significa lógicamente Dios. El Padre ni le responde. El padre dice: traigan el becerro. O sea, cuando el hijo le dice: hazme como a uno de tus jornaleros, porque no soy digno de ti, porque he sido malo, porque he desaprovechado las posibilidades y oportunidades que me has dado. ¿Sabes qué le dijo el padre? Nada. Le dijo a unos criados: traigan el becerro gordo, traigan el mejor vestido y el anillo, y traigan el mejor calzado y pónganselo. Y se fue. Espérate. ¿Por qué el papá no lo regaña? Ay, no hemos entendido cómo funciona con Dios, ¿cierto? Consecuencias van a haber de nuestras malas acciones, sí. Cuando el padre muriese en esta historia, pues ya el hijo tenía el 50% de su herencia que lo había desperdiciado. Entonces eso es problema de él. El padre en eso no se mete porque es una decisión tuya como hijo. Pero ustedes ven que el padre le responde algo al hijo menor. La respuesta que el padre le da al hijo menor es: traigan el becerro gordo, traigan el anillo, traigan el vestido y traigan el calzado. O sea, yo siempre estoy para ti. Es lo que nos dice Dios el día de hoy. No importa qué lejos te sintas, importa que el día que volvás, Dios te restituye. ¿Cuál es tu problema? En la Biblia, reitero el tema, no dice que el hermano mayor haya entrado con su papá. Pero la Biblia sí dice que el pecador, ese porquería, sí entró con su papá. ¿Qué reflexión te deja esto? Yo no voy a dar la reflexión. Si usted ha estado en la predicación juiciosamente escuchándola toda, saque sus conclusiones. El hijo mayor, que siempre había estado trabajando con el padre, no entró. Y el hijo menor, porquería, vagabundo degenerado, sí entró. Saque sus conclusiones. Que el Señor nos ayude para poder notar que cuando estamos al lado del Padre lo tenemos todo. Y cuando estamos lejos, vamos a desear comer comida de animales inmundos, en esta cultura precisamente hablando, y ni eso vamos a poder hacer. Que Dios nos ayude. Papá, gracias por tu enseñanza. Gracias por enseñarnos, Padre Santo, eterno y de la gloria, que tú siempre estás aún en medio de nuestra crisis y que nuestras malas actitudes afectarán poderosamente nuestro futuro. Ayúdanos a entender y a notar, no como el hijo mayor que no pudo entender, que aún estando contigo todo el tiempo, tú le estabas demostrando tu amor. Tú le dijiste: todos mis bienes te pertenecen porque estás al lado mío. Que esta palabra nos redunde hoy como iglesia. Que retumbe en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro espíritu, que entender que así nuestra situación no sea la mejor, si nos adherimos y nos acercamos a ti, todos tus bienes van a ser nuestros. Te pedimos perdón porque algunas veces hemos tenido malas actitudes, porque cuando las cosas no salen cuando nosotros las estábamos planeando, nos enojamos contigo, y eso está mal, Señor. Te pedimos perdón por si en algún momento hemos pecado en contra tuya, Señor. Y te pedimos perdón por si en algún momento no nos hemos sujetado a lo que tú dices en la palabra. Perdón porque algunas veces tú dispones cosas para nuestras vidas y nosotros creemos que tú te estás equivocando. Al decirte: yo no me merezco esto, yo qué hice para merecer esto, pero ¿hasta cuándo, Señor? Estas son equivocaciones y frases que no tienen que estar en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro vocabulario. Te pedimos perdón para que tú pintes en nosotros el lienzo que tú necesites pintar. Dibuja en nosotros, somos hojas en blanco, para que tú plasmes en ellas tu voluntad y lo que tú quieras hacer.
en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, haciendo una oración de contrición y de perdón delante de ti. Deseamos que tú nos sigas hablando, que tú nos sigas acompañando y que nosotros como iglesia entendamos que tú siempre has estado en tu santo y único nombre. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga y que así como hoy estamos conmemorando nuestro Día de la Independencia, de esto que al principio se llamó Estados Unidos Colombianos, entendamos que Dios también quiere llevarnos a esa libertad en todas las áreas de nuestra vida. Dios les bendiga y feliz Día de la Independencia. Bendiciones y fuerte abrazo.